Llama la atención el mundo cómo las crisis políticas del Perú no afectan el desarrollo de su economía. Se habla de ese milagro, donde la economía sigue pujante, pero la política muestra muchos indicios de caos. Pero BBC Mundo hizo una pregunta y planteó una hipótesis. ¿Qué pasaría si la política siguiera el ritmo de la economía en Perú y dejáramos de ver esta economía zombie en el país? Hoy me pareció interesante la hipótesis que hace BBC Mundo, bbc.com, donde dice cómo las crisis políticas llevaron a Perú a tener una economía zombie. Primero, ese concepto de economía zombie no sé a dónde apunta, pero sí hay una pregunta que elabora este reportaje. ¿Qué pasaría si la política acompañara el desarrollo tranquilo que tiene la economía del Perú? La institución se calmara y tuviéramos un ciclo, por ejemplo, de presidentes y ministros que permanecieran en sus cargos por largo tiempo para poder desarrollar las políticas públicas. Bueno, como dice el artículo, cómo las crisis políticas llevaron a Perú a tener una economía zombie y acabaron con el mito de su crecimiento sin límites. Esto es un artículo de Guillermo de Olmo y es del 9 de abril, fue antes de las elecciones. Dice, Perú ha sido durante años un ejemplo de manejo macroeconómico. Se las comparto y me dan ustedes su opinión respecto a qué opinan de esta hipótesis. Claro, porque imagínense ustedes que la estabilidad política, principalmente vinculada al poder ejecutivo, ya el legislativo, pudiera mantenerse en el Perú. Los inversores podrían tener las reglas más claras de que no iba a llegar una autoridad cambiando el giro, tal vez no económico, por la autonomía que tiene el Banco Central, pero sí, por ejemplo, de algunas políticas institucionales. ¿Mm? Y también podría afectar al Banco Central. ¿Qué pasa si el presidente o la presidenta que asuma no mantiene en su cargo al actual presidente del Banco Central? Bueno, dice, pese a la inestabilidad política permanente y los constantes cambios de presidente en los últimos años, el país ha logrado mantener saneadas sus cuentas públicas, atraer inversiones extranjeras significativas, seguir creciendo y mantener el valor de su moneda. ¿Cierto? Ya vimos que la inflación afecta muy poco y que se había tornado la moneda peruana en la más sólida del subcontinente, de América Latina. La aparente impermeabilidad de su economía a los vaivenes de su política es admirada y envidiada en otros países de América Latina, castigados por las turbulencias financieras, y ha contribuido a prolongar el relato de éxito que el país comenzó a escribir a principios del siglo. Claro, y fíjense que ese es un problema, porque hay muchas situaciones que nosotros damos por ciertas y fueron relatos que eran de otras épocas. Por ejemplo, mucha discusión les he visto a algunos economistas que señalan que en Argentina el relato sigue siendo de que somos un país muy rico, cuestión que es verdad por los recursos naturales, y que tenemos una economía pujante y que nuestros servicios públicos son óptimos, pero chocan con la imagen que tienen cuando van a otros países. Y los mismos economistas indican que eso fue en los años 60 y 70, pero no fue en este siglo. Y por lo tanto hay que dejar de mantener ese relato referido al desarrollo que tiene, por ejemplo, en este caso Argentina. No sé qué piensan ustedes, especialmente los amigos que son de Argentina. Si queda esa sensación, es muy duro el golpe que reciben algunos comentaristas cuando le entregan cifras, por ejemplo, de crecimiento. De cuánto le cuesta a un argentino que comienza a trabajar en acceder, por ejemplo, a vivienda en su país. De hecho, nosotros en Chile también tenemos y nos compramos ese relato de que la educación gratuita de Argentina, de que los servicios públicos, pero es por altos costos que tenemos. El alto costo de nuestros alimentos, el alto costo de los medicamentos, pero vemos que en algunas cosas hemos superado el país trasandino, que por mucho más grande, tiene la misma riqueza que nosotros, pero en mayor cantidad, y no entendemos qué puede suceder. Pero eso es principalmente porque se mantienen estos relatos, y Perú puede estar pasando por lo mismo, que el relato de que la economía permanece sin problemas no sea tal. Sí que efectivamente comparándose con otros países esté mejor, pero podría estar lo mejor según lo que dice el artículo. Miren, sigamos viendo para que podamos entender un poquito lo que les comento. La aparente impermeabilidad de su economía a los vaivenes de su política es admirada y envidiada por otros países de América Latina, que están castigados por las turbulencias financieras y han contribuido a prolongar el relato de éxito que el país comenzó a escribir a principios del siglo, cuando tras agresivas reformas económicas superó las graves crisis que sufría y se sentaron la base de décadas de expansión del PIB. Pero los especialistas advierten que no es oro todo lo que reluce y pese a sus indicadores positivos que los tiene, los peruanos sí pagan un precio por la inestabilidad política y su permanentes cambio de gobierno. Ese es el punto. Es decir, si la economía del Perú crece permanentemente,
pero ¿cuál es el costo que pagan los ciudadanos? Y uno de esos costos puede ser que si hubiera estabilidad política estarían creciendo más. Me pareció muy interesante lo que decía este artículo, por eso se los quería compartir. Eso de que la economía y las políticas peruanas van por cuerdas separadas es una verdad a medias. Hay un punto a partir del cual la economía sí es afectada por la política, le dice a BBC Mundo Armando Mendoza, economista del Centro Peruano de Estudios Sociales. A ver qué dice el señor. Para el Perú tiene hace tiempo una economía que marcha en piloto automático, que marcha en un modo zombie. Ah, ya, esto de que como que nadie la controla, ¿cierto? Como los muertos vivientes que son los zombies. Dado que este domingo están llamados a elegir a su nuevo presidente, acuérdense que este artículo es previo a la elección, analizamos el impacto que para los peruanos de la tormenta de los últimos años. La base de la fortaleza. Primero, ¿por qué es sólida la economía peruana? Sería bueno que lo pudiéramos recordar. La economía peruana cuenta con algunas fortalezas estructurales de las que se han beneficiado a lo largo de los años. ¿Cuáles son? Es una economía abierta en la que en los últimos años los inversores han encontrado en general seguridad jurídica para invertir. Es decir, se mantienen las reglas económicas del juego. Lo vivimos en Chile, ¿cierto? Entre la década de los 90 fuimos de alto crecimiento porque nos fuimos expandiendo con los tratados internacionales a más lugares del mundo, se vendían más, llegaba más inversión extranjera que había comenzado ya en los años 80 con las privatizaciones y por lo tanto se veía bullante la economía. Llega un punto que tú ya no puedes crecer más, porque evidentemente no hay de dónde más crecer. Hay que buscar otras materias, otras áreas donde pudiera impactar más ese desarrollo, pero tiende a llegar a un tope y después cómo mantenerse o reducirse. Eso es lo que podemos ver regularmente. No soy especialista en economía, pero es lo que los comentaristas a veces les he escuchado que dicen. Un factor clave ha sido la gestión del Banco Central de Reservas del Perú. Esto lo hemos dicho, que gracias a la autonomía que le concede la Constitución se ha mantenido al margen de las disputas políticas y ha llevado a cabo una gestión guiada por criterios técnicos que los expertos reconocen como una de las claves fundamentales de estabilidad macroeconómica del país. Que uno de los problemas que tiene la actual reforma que pretende impulsar en Chile el presidente Kast, porque hay cuestionamientos técnicos. Más allá de los cuestionamientos ideológicos, hay técnicos. De hecho, ayer el comité asesor externo que tiene la economía chilena, los que he escuchado pocas veces, por eso no lo tengo tan claro en mi mente, señaló de que habían unos peligros con respecto a la política que quiere impulsar el gobierno. Entonces uno queda así como, claro, la diferencia está en cuando son temas exclusivamente técnicos donde no hay oposiciones, como pasa con el Banco Central, salvo que uno sea de la política de que no exista el Banco Central. Una oportunidad perdida. Durante las 2 primeras décadas del siglo, Perú vio crecer su Producto Interno Bruto alrededor de un 4% cada año, superando en algunos años incluso la barrera del 10% de crecimiento interanual. Oye, fíjense que, claro, no sabía yo que había superado el 10%, es probable, y que se mantuvo en un 4%, que es alto, porque Chile aspira a llegar al 3%. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se ha venido ralentizando. Esto como cuando uno está grabando y se pone lento, ¿cierto? Cuando Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia a la presidencia y dio comienzo a la caótica sucesión de presidentes que lleva a 8 desde entonces. Si se dejan aparte los años de la pandemia, la economía peruana ha crecido un 2.3. Miren, ese es el indicador que ellos marcan. Cuando no estaba este problema de los cambios de presidente, la modificación en el Ejecutivo, Perú estaba entre el 4 y llegó hasta el 10. Claro, con la pandemia todos bajamos, pero el crecimiento se ha mantenido en 2.3. Entonces dicen que está lejos del potencial y por eso es la hipótesis que usa este reportaje, es que si hubiera estabilidad política, tal vez ese 3 crecería. El artículo también indica cuánto significa esa inestabilidad política en crecimiento, porque en algo tiene que afectar. Sigamos viendo. Porque creíamos, como decía yo al principio, en este relato de que la economía peruana no se veía afectada por los vaivenes políticos, y sí se ve afectada. Sigue creciendo, pero se ve afectada. Si se dejan aparte los años de la pandemia, dijimos que eran 2.3. La economía peruana sigue creciendo, pero hay un coste de oportunidad perdida. Si tuviéramos políticas sostenidas, no estaríamos creciendo un 3. Probablemente estaríamos creciendo a niveles de un 5, un 6, indicó este experto que es Mendoza. En la misma línea, Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía y miembro del directorio del Banco Central, le dijo a BBC Mundo que Perú debería haberse beneficiado más de la actual coyuntura de los precios altos del oro y el cobre, dos de las materias primas que más se exporta. Todo eso ha subido, producto de las crisis también. Con los precios internacionales como están y con la estabilidad macro que llevamos, no hay motivo por el que no pudiéramos estar creciendo por encima del 4.5. Si hubiéramos tenido gobiernos medianamente predecibles y competentes. Oye, qué duro. Pero ¿no les parece a ustedes que tienen razón? Insisto, el relato es Perú sigue creciendo, que no es mentira. Que la inestabilidad política no afecta. Sí, porque sigue creciendo. Pero lo que dicen estos expertos es que sí afecta, porque podría crecer más. Y se dan cuenta que aquí ya nos pusieron una cifra.
estaría por encima del 4,5, es decir, crece alrededor del 4, y si tuviera una mínima estabilidad política, porque dice gobiernos medianamente predecibles y competentes, estarían un 5% más. Qué significativo, ¿eh? Sigamos viendo lo que dicen los expertos y ustedes me comentan si están de acuerdo. Esto implica que aunque el país haya vuelto a encadenar años de crecimiento económico, haya sido menor del esperado y aún no haya logrado volver a niveles de pobreza baja como el 20% del 2019, no señan gobernada en ese año, y el 27,6% en 2024, que es mucho más alto, creció la pobreza, y empleo formal previo a la pandemia. Teníamos un reportaje sobre el crecimiento de la pobreza en el Perú, ¿eh? Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el incremento real formal no regresó hasta 2024 a los niveles de 2019, que tiene que ser producto también de la pandemia. Y acuérdense que la pandemia develó la informalidad que existía en los países, para qué decir en Chile. El ejemplo más claro del precio que pagan los peruanos por su inestabilidad política en 2023, año en que Pedro Castillo fue destituido, encarcelado por intento de golpe de Estado y se desataron protestas en todo el país. Claro, si hay protestas en todo el país, la economía no funcionó. Ese año la economía se contrajo un 0,55%. Fue un año donde clarísimamente el desabarajuste, hoy estoy muy corto de vista, político afectó a la marcha de la economía, indicó Mendoza. Oye, para los amigos que me dicen, debieras leerlo varias veces antes, no, pero es que es una reacción. Yo trato de no leer anticipadamente los artículos para sorprenderme junto con ustedes, pero esto me llamó la atención y lo leí completo. Además porque hay antecedentes que a veces no entiendo. Entonces, lo otro es que, oye, tengo que cambiar los lentes. Me quiero comprar unos lentes ya un poquito más tecnológicos. Hay unos Xiaomi que vi por ahí, si alguien me los recomienda. Xiaomi, que no está auspiciando hay que decirlo, no auspicia este video. Bueno, lo que dicen acá es que ese año, cuando fueron las protestas por Pedro Castillo, la economía se contrajo 0,55. Es decir, que si hubiera habido estabilidad, hubiera crecido a lo menos eso que perdió, ¿cierto? Donde se afectó la política de la economía. ¿Cuál es el precio del carrusel político? Según Mendoza, cuando Perú entró en el carrusel político de los últimos años, sillas musicales diríamos acá, se hizo imposible tener política económica sostenible. Claro, ¿qué pasa con los planes de gobierno? Llega un presidente, dice voy a hacer esto, pone a todos sus ministros, ellos nombran personas, comienzan a elaborar el proyecto, se va el presidente, se tienen que ir los que están, porque supongo que habrán también cambios en los niveles medios y en las unidades que tienen que ejecutar, así que vamos todo para atrás. Entonces, tienen razón, que Perú podría haber crecido más. Macerra recuerda que los presidentes no han llegado en promedio a los 2 años de duración en el cargo. Imagínense un periodo presidencial de 2 años, sería como que vivirían en campaña. El actual José María Balcázar fue elegido por el Congreso el 18 de febrero en sustitución de José Geri, destituido después de poco más de 4 meses en el cargo. Le había más fe con José Geri, por lo menos yo creía que iba a durar un poquito más. Pero si los presidentes duraron poco, menos aún lo hacen los ministros, que eso no lo sabía yo. En promedio un ministro de Economía dura 7 u 8 meses. Me lo podían clarificar, pero entiendo que es que lo nombra el presidente. Cuando tiene protesta o algún movimiento político vinculado a la economía, le corta la cabeza, por decirlo así, al ministro de Economía para dar una señal política y nombra a otro. Por eso duran tan poco. Pero entonces el que conduce la economía nacional no tiene tiempo para implementar nada. Llega como a conocer el ministerio. No alcanza a cambiar los muebles. Qué increíble. Entonces, fíjense, les insisto, tiene razón este artículo que cuánto crecería Perú si fuera estable políticamente. Con esta volatilidad es bien complicado tener políticas de Estado mediante consistentes y bien complicado para los actores privados tener claridad sobre quiénes son sus interlocutores. Claro, viene un embajador, habla con un presidente, al otro mes tiene que ir a dar de nuevo el saludo protocolario y no alcanza ni siquiera a conocer para dónde va su visión. Para sectores que requieren grandes inversiones y años de planificación como la minería, uno de los principales motores económicos del país, también en Chile, tener certeza sobre las políticas que se seguirán en el país resulta clave a la hora de decidir y ejecutar inversiones. Porque uno no podría decir, supongamos, un presidente extranjero, el presidente de Perú me acaba de dar garantías que nuestro proyecto de inversión minera va a seguir una ruta que va a posibilitar que se implemente. Y pasan 2 meses, nunca tampoco. O sea, pasa un año y sucede que se va el presidente y entre medio se fue el ministro. Entonces, ¿cómo quedan esos acuerdos? Claro, obligan al país, pero cambian los enfoques. ¿Cómo puede hacer un planteamiento si los ministros y sus equipos cambian cada pocos meses? Se pregunta Macera, también me lo pregunto yo. Este año, además, el ciclo electoral agravaba la incertidumbre que se ha convertido en rutina en Perú, ya que coinciden en unos pocos meses las elecciones generales para elegir presidente del Congreso con las regionales locales en que votarán por alcalde y gobernadores. Todo al mismo tiempo, en Chile lo tenemos diferenciado. Puede ser que haya sido el ciclo que produjo esto, no lo sé, ¿me podrían clarificar? A juzgar por el descontento de los votantes que reflejan las encuestas, es probable que decían cambiar a la mayoría de gobernantes del país.
Todas las encuestas muestran que los peruanos ven la corrupción como uno de los principales problemas de su país. La vida política del Perú ha estado en los últimos años marcada por los escándalos que le han costado uno tras otro el cargo a casi todos los últimos mandatarios. ¿Qué dice Mendoza? Segmentos significativos del Estado han sido capturados y depredados por mafia. Ya no es solo la corrupción tradicional, sino la delincuencia vinculada al crimen común. Hoy es peligroso eso, ¿eh? Estamos viéndolo también en algunos municipios en el país y ya podrían, bueno, uno dice que ojalá que no hayan en el Congreso o en otros ministerios, pero no se sabe. Tiene tanto poder algunos delitos para poder corromper. Hay una amplia agenda pendiente de combate en la minería ilegal, cuando estimamos que el año pasado hubo cerca de 11.500 millones en exportaciones de oro ilegal que no pagaban impuestos, una cifra similar a la que exportó la agroindustria peruana en 2014. Es enorme, es enorme. Entonces imagínense lo que se pierde en impuestos con esto de la exportación de oro ilegal, que es como la agroindustria. Y eso sí, eso es porque, ¿para qué se van a preocupar de que alguien los vaya a fiscalizar? Porque no alcanzan no, supongo yo que cuando llega un nuevo ministro trata de hacer una auditoría y está en la mitad de la auditoría lo cambian, ¿no? Quizás pilló algo, no sé. Oye, qué complicado. Tiene razón el reportaje, ¿eh? Que podría haber mayor crecimiento. Todas las previsiones están ahora al albur de lo que suceda en la guerra de Medio Oriente. Todos estamos igual. Que haya provocado un encarecimiento del petróleo y podría provocar una recesión mundial. La agricultura se va a ver afectada, ¿cierto? Por los fertilizantes. El Banco Central estima que el PIB peruano crecerá en 2.9, de nuevo un dato de crecimiento positivo. Sigue creciendo positivamente. De cumplirse las previsiones del banco, lo colocaría como la segunda economía de mayor crecimiento de la región, pero el escenario podría variar si el conflicto se prolonga. No el interno, sino el externo. Perú sigue beneficiándose de los altos precios de los metales, la estabilidad de su moneda y la solidez de sus cuentas públicas. Y se espera que la inversión y empleo formal sigan aumentando, pero para eso necesita políticas públicas que vienen del Ejecutivo. El directorio del Banco Central también se debe renovar este año y esta será otra de las claves. El banco tiene gran independencia en sus operaciones, pero la elección de los miembros del directorio dependerá del nuevo presidente y del nuevo Congreso. Entonces ven que ahí directamente se va a ver cómo la política va a afectar la economía del Perú. ¿Qué pasa si cambian a todo? ¿Qué pasa si no quiere, se va el actual presidente y no dejan a la persona que quiere que quede, a sus dos candidatos? Tiene como dos candidatos. Y viene alguien. Y no da confianza a los inversores o a los financistas internacionales. Espera que haya un consenso para tener como presidente a Julio Velarde, que lleva 20 años al frente de la institución y ampliamente visto como uno de los garantes de la solidez macroeconómica. O sea, había gente que creía, ojalá que jubile el señor bien y todo. Oye, hablan tan bien de Julio Velarde. De hecho, hay un economista muy connotado en Chile que lo saca a relucir cada tiempo. Y son amigos, parece, porque lo trata de gordito, del guatón, dice, como decimos en Chile. Pero estarían viendo dónde van a poner la estatua de Julio Velarde frente al Banco Central. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, por eso, como casi todos los años electoral, está por definirse en Perú. Los dirigentes que salgan de la UNA tendrán el desafío de propiciar que la economía abandone su modo zombie, es decir, que no se controle sola, sino que esté concordándose con las políticas públicas y, en definitiva, que la política pública colabore para dar ese fortalecimiento y el crecimiento sea mayor de lo que es. Y poner a trabajar a pleno rendimiento para la cohesión social y el progreso de los peruanos. Súper interesante el artículo, ¿eh? Nos lleva a romper un mito, que es que el Perú crece, pero en realidad crece no todo lo que podría. Porque si tuviera estabilidad política, crecería mucho más y no tendría esta economía que la BBC Mundo señala que es una economía zombie. Esperemos que las elecciones se resuelvan y veamos cómo la proyección de que si hay estabilidad política, la estabilidad económica se sumará y aumentará el crecimiento del Perú. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción. Que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.